no pasa nada. Hoy vamos a ver un poco de la unidad 10 y de la unidad 11. Y si terminamos de ver las dos unidades, vamos a ver la jurisprudencia que corresponde a la unidad 11, ¿sí? Sí. Profe, ayer no terminamos de ver la unidad. Sí, sí sé. Vamos a agregar otra clase Ah, con la doctora. bien, bien, bien. Gracias. Sí, ese es su tema. Muy bien. Y en el examen a todos seguramente les va a tocar esa unidad, porque es de las más importantes que tenemos. Seguro, seguro les toca a todos. Alguna Bueno, pregunta de ahí. De competencia federal. Claro, toda la unidad 15, procesal constitucional. Bien. ella ayer dio unos puntos que no iban a ir. Bueno, Ella, bueno, seguramente después le va a decir. sí, sí, por supuesto. El tema es que como es una unidad muy, muy importante y no la van a volver a ver en toda la carrera, sí o sí siempre preguntamos a todos. Algo de ahí, más allá de los puntos que van o no, siempre se pregunta algo. Bien, bien, gracias. Profe, entonces ahí directamente a su correo le mandamos, ¿verdad? La asistencia. Sí, mándenme para ahí. Ah, eso es lo que está sonando en mi teléfono. Ya voy a poner en Sí, silencio. gracias. Sí. Bueno, ya habíamos visto nosotros en la primera parte un poco de lo que es la introducción de los derechos económicos y sociales. Y dentro de los derechos económicos y sociales, la unidad 10, vemos específicamente el derecho al medio ambiente o al ambiente. Vimos, ya lo mencionamos en algunas clases, pero ahora, bueno, lo vamos a ver un poco más específico, que se incorpora en la reforma del 94 este artículo 41. El artículo 41 que habla sobre la consagración a un ambiente sano y ahora ya vamos a analizarlo de a poquito. ¿Qué es lo que quiere decir este artículo 41? Yo ya les voy a pasar el Power que está en el campus y el Power ya del cambio climático. Esa que de la OMS del 2013. ¿Cómo, perdón? Creo que también estaba redactado lo que planteaba la OMS en el 2013. Sí, Sí, sobre sí, todo. sí, también. Bueno, cómo afecta también el cultivo en los recursos naturales en el país. Aguántame acá, chico ahí está. Esto yo no les voy a preguntar, pero está a modo de introducción. Lo pueden leer igual para que después entiendan por qué se incluye el artículo 41 en la Constitución. Cómo afecta a la agricultura, lo que les comentaba. Sin embargo, Argentina nosotros vemos que es responsable solo del 0,5 de las emisiones mundiales. Ya vamos a ver nosotros que acá dice Estados Unidos y China son los mayores emisores mundiales de gas que que incrementan el efecto invernadero y acá, mira, hablamos acá.
los gases del efecto invernadero, los mayores productores son Estados Unidos con el 22% mundial, China, la Unión Europea, Japón, India y Rusia. Y ahí dice claramente cómo 6 economías del mundo generan el 76% de la emisión mundial. Bueno, esto también es muy importante, crecer, pero siempre preservando el ambiente y los recursos naturales. El cuidado del agua. Acá este es re importante, porque nosotros también tenemos, ya vamos a ver cuando veamos las leyes que reglamentan, ¿a dónde está? Ya les digo. Acá. Las leyes de presupuesto mínimo sancionadas en el Congreso, también nosotros tenemos una ley con Profe, respecto al cuidado. ¿puedo grabar la clase? Ah, ya pongo. Pensé que había Ah, puesto, bueno. me colgué. A ver, Recording in progress. lista. Acá. Nosotros en las leyes de presupuestos mínimos, que ya vamos a ver bien qué significa esos términos, vemos que también te hablamos de la protección al agua potable, que obvio que no es un recurso, que no es infinito, entonces también hay que cuidarlo. Y vemos cuáles son los desafíos actuales no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo. Porque tenemos más de 1.000 millones de personas sin acceso al agua potable, más de 2.600 millones sin acceso al saneamiento adecuado. La contaminación del agua es la segunda causa de mortalidad infantil. Acá hablamos de que el agua potable no tiene sustituto, a diferencia de otros recursos. Nosotros tenemos una reserva de agua que compartimos con otros países, que capaz que en algún momento ustedes lo escucharon nombrar, no sé si en la secundaria, el acuífero Guaraní, que es de las reservas más importantes de agua potable que tenemos en América Latina. Y que bueno, muchos ojos están puestos en eso, que no son de los países que integran el acuífero Guaraní, sino países externos que bueno, ven esa cantidad de agua potable y obviamente genera muchos intereses y conflictos. Bueno, también por supuesto tenemos desafíos con la minería argentina, sobre todo el crecimiento que están teniendo Catamarca, Jujuy y Salta con respecto al litio. Siempre tienen que respetar las leyes nacionales, provinciales también, pero las nacionales también, las nacionales sobre todo. Ahora sí pasamos de lleno al artículo 41, que como vimos con la reforma de la Constitución, se habilita a la inclusión de este artículo. La ley 24.309, que es la ley de la convocatoria a la reforma, habilita a tratar este tema, por eso se incluye después en la reforma del 94. Vamos a leerlo de a poquito. ¿Tienen la Constitución a mano? Sí, sí. Bueno, Sí, profe. sí, buenísimo. Vamos leyendo de a poquito. Vemos en el artículo 41 que empieza diciendo: todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Acá vemos cuál es el alcance de ese concepto de ambiente sano. Va a ser la preservación del agua, del aire, del suelo, una ciudad con cloacas, corrientes, agua corriente, control del ruido, espacios verdes, viviendas adecuadas, ámbito de trabajo seguro, escuelas y hospitales. Acá en Tucumán estamos debiendo un poco con respecto a la preservación del agua y
y también la provisión de cloacas. Después sigue siendo equilibrado. Esas modificaciones que se realicen en el ambiente deben tener respuestas que sean equivalentes. También vemos que dice apto para el desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que no solo se proteja el ambiente para los ciudadanos que estamos habitando en la actualidad, sino también se piense y se reglamente pensando en las generaciones futuras que faltan por venir. Y que para las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Es lo mismo que el desarrollo humano, es lo que se llama desarrollo sustentable, preservando el desarrollo intergeneracional. Vemos también que dice, y tienen el deber de preservarlo. Vemos que no solo existe un derecho a preservar el ambiente, sino también un deber, no solo de los ciudadanos, sino también de las personas que ocupen un lugar de funcionario en el cual tengan la obligación, también el deber de proteger el ambiente. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Esta obligación de recomponer hace referencia también a aquellas personas, empresas que generen un daño al ambiente, tienen el deber de recomponer ese ambiente. Si alguien contamina, produce un daño, tiene el deber de recomponer. Después, las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica y la información y la educación ambiental. Ahí vemos ya cómo hace referencia no solo a todos los habitantes, sino específicamente a las autoridades que estén en cabeza del gobierno. Y dice la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y a la educación ambiental. ¿A qué nos referimos cuando hablamos a la preservación del patrimonio natural y cultural? Va a ser todo lo que tenga que ver con la vinculación a las obras, el desarrollo urbanístico, arquitectónicos. También habla del valor estético o histórico de ciertos lugares, incluyendo los restos fósiles, arqueológicos y antropológicos. Por ejemplo, con respecto a este valor cultural, hay algunos fallos que se resolvió la Corte Interamericana y también la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque cuando se asienta una empresa con fines de explotación en aquellos lugares que tengan algún significado histórico, espiritual, para las comunidades indígenas, se debe realizar un derecho a la consulta, que esto viene del derecho internacional. El derecho a la consulta quiere decir que cuando yo esté por explotar, tenga el permiso para explotar un determinado recurso, por ejemplo, no sé, instalar una minería en un determinado lugar, lo que debo hacer, y si en ese lugar se encuentran asentadas comunidades indígenas o cerca del lugar, lo que debo hacer es ir a consultar y hablar con las comunidades indígenas, con las personas que estén a cargo, que tengan la mayor jerarquía dentro de esa comunidad, y debo realizar debo ir a dirigirme a esas comunidades con estar por realizar y también hacer como ellos pueden hacer dentro de sus comunidades una votación para ver si habilitan o no la intromisión o la explotación de determinados recursos. Hubo casos en otros países que minerías explotaron, se explotó minerías en lugares que era sagrado, ellos los consideraban sagrados porque eran cementerios de las comunidades. Y obviamente se llegó a juicio y llegó hasta la Corte Interamericana para resolver esa cuestión. Así que es súper complejo cuando hablamos de esto. Puede sonar a veces que es, no sé, sencillo, pero en realidad tiene mucho trasfondo. Diversidad biológica.
Protege la variedad de las especies y de los ecosistemas, presentando el equilibrio tanto a la fauna como a la flora y la vida microbiana. Y también la educación y la información ambiental. Ahora, hace poquito, en una de las últimas sesiones de la legislatura, se aprobó la inclusión de eh, la educación ambiental dentro de la currícula de las escuelas provinciales. No sé si lo pudieron ver a ese tema, pero imagínense, nosotros tenemos la Constitución desde el año 94. La reforma del 2006 de la Constitución tucumana incorpora el artículo 41. También en el mismo número, la Constitución tucumana regula el ambiente. Y recién ahora, en el 2026, nosotros estamos regulando la educación ambiental para las escuelas públicas. Ya tenemos una ley Yolanda que se sancionó hace unos años y en el Congreso de la Nación, en el que habla de la educación ambiental para todos los organismos públicos nacionales, y las provincias se fueron adhiriendo e incorporando también la educación ambiental para los funcionarios públicos en las provincias. Nosotros ya estamos adheridos a la ley Yolanda. ¿Caro, sí? Profe, yo trabajo en el municipio y estoy en la parte de medio ambiente. Lo que estamos haciendo ahora es una capacitación sobre medio ambiente, educación ambiental, donde estamos dando charlas en las escuelas primarias a los chicos y ahora estamos incorporando la secundaria. Todo sobre educación ambiental, que esto ha empezado hace un mes, Bueno, más o menos. está muy bueno. Así que bueno, es nuevo esto ahora. Sí, obviamente la aplicación de los derechos siempre va a ser progresiva, es muy difícil que sea inmediato. Por más que pasen los años, bueno, por lo menos que se haga, se vaya avanzando de a poquito, pero que no se retrotraigan los derechos, sino que sigamos avanzando, sigamos progresando. Así que está muy bueno el aporte, Caro, gracias. En el municipio de Concepción, ¿verdad? Atribución de los distintos niveles de gobiernos. Esto también es importante. ¿Por qué? Porque no solo la nación va a tener el deber de preservar los recursos naturales, sino también las provincias y también los municipios. Vamos a ver qué nos dice acá. Los fenómenos ambientales se caracterizan por su localización y movilidad. Por ejemplo, el agua, un río. Hay ríos que atraviesan varias provincias. La responsabilidad en los temas ambientales corresponden a la jurisdicción que se localiza. Y la responsabilidad de los gobiernos locales son primarias. Y obviamente las provincias tienen una responsabilidad absoluta, fundamental en el manejo de los asuntos ambientales. Pero sí va a corresponder a la nación, más allá de que la responsabilidad primaria sea de los organismos locales, como las provincias y los municipios, también la nación tiene que dictar leyes de presupuestos mínimos. Ya vamos a ver cuál es la ley que nosotros tenemos en Argentina. Y esto que nosotros lo vimos es cuando estudiamos el caso Iriarte y Fontán contra la provincia de Tucumán, la prohibición de ingresar al territorio residuos actuales o potencialmente peligrosos y residuos radiactivos. Nosotros vimos que en la reforma de la Constitución se quería incorporar el acceso de estos residuos a las provincias, que claramente contrariaba la Constitución de la Nación, y esa reforma se declara nula, de nulidad absoluta. Y cuando hablamos también del ambiente, Digo, ¿sí? perdón por interrumpirla, pero fíjese qué importante y qué contradictorio, ¿no? Que los propios legisladores, bueno, en este caso los convencionales hayan querido, cuando el tema de la preservación del medio ambiente es algo que lleva añares tratándose de tratar, valga la redundancia, de una incoherencia, pero absoluta. Sinceramente, a mí es un Totalmente. tema que me gusta muchísimo. De hecho, acá el municipio ha hecho muchas cosas, ¿no? Desde el 2015 sobre todo, pero ha recuperado basurales, como el que estaba en la Ruta 65, que era un lugar que la gente no sé por qué no respeta los lugares donde no debería arrojar basura, pero lo sigue haciendo. Yo soy medio fanática en eso y siempre saco fotografías de los lugares donde la gente arroja basura y no entienden, digamos, la problemática que se genera, sobre todo con el tema del plástico, que es un material que demora 100 años
en algunas de las bolsas para degradarse, y una botella demora 600 años para Sí. degradarse, por nombrar una cuestión, ¿no? Pero Ujú. realmente los legisladores nuestros, no solo ellos, sino todos en general, nadie creo que toma conciencia de la gravedad de este tema. Es gravísimo lo que pasa, no es Sí. una cuestión menor, y no hay ningún tipo de... O sea, como que no hacemos todavía clic respecto de eso. Yo le iba a proponer, porque yo lo había visto a usted y a todos los chicos, que podríamos quizás hacer una actividad, perdón que le estoy interrumpiendo un montón, No, no hay pero problema. acá tenemos nosotros una fundación que creo que ya lo conté en otra materia con el tema en civil, porque cuando charlamos sobre las fundaciones, tenemos la Fundación Forestal. Quizás podemos coordinar nosotros como grupo de la facultad y en esta materia incluso, e invitarla por supuesto que sea parte, con la gente de la fundación y ver de plantar árboles en el predio de la Universidad de la Tecnológica donde nos están prestando para asistir a las clases. Acá hemos plantado muchísimos árboles, sin embargo, sigue habiendo un déficit de árboles, que son hasta ahora lo que nos vienen salvando la vida, en Ujú. realidad. Está muy Bueno, lo bueno dejo ahí. está bueno dos cosas que traes a colación con respecto a los árboles. No sabía que en Concepción estaba en déficit, pero bueno, estamos a nivel provincial y nacional con muchos problemas con respecto a eso. Hace unos años saltó también una denuncia, no una denuncia, sino como un reporte que ya han realizado diversos profesionales con respecto a la cantidad de árboles que había en San Miguel de Tucumán y los que debería haber. Sobre todo nos damos cuenta en verano cuando hace un calor terrible y yo antes vivía cerca del Parque 9 de Julio y estás ahí cerquita y notas muchísimo la La diferencia con respecto al diferencia. centro. Claro. Entonces ahí entendés la importancia de los árboles. Bueno, y en una de estos, en verano, hace un par de años, había salido un informe del déficit de árboles que había en toda la ciudad de San Miguel de Tucumán. Así que es muy importante eso y también me gustó tu ejemplo con respecto a los basurales, porque ahí nosotros vemos la atribución de los distintos niveles de gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no va a venir a sacar los basurales que tenemos ya sea en Capital o en Concepción, sino vemos cómo esa tarea le corresponde a los municipios. Acá en San Miguel de Tucumán también se está trabajando, tengo entendido, con respecto a esas cosas. Y nosotros dentro del Consejo Deliberante también planteamos que de hecho se tenía que tratar en la sesión de este jueves. Como eran muchos temas, pasó a la sesión del martes. Se va a tratar el mapeo de basurales, que es porque lo que hicimos nosotros es un relevamiento con los vecinos de todos los basurales que hay Mm, en toda la ciudad y también mm, presentamos un proyecto de que ese mapeo vecinal se incorpore a los datos que proporciona el municipio de San Miguel de Tucumán, que ignora un montón de basurales que hay distribuidos en toda la ciudad. qué Entonces, esa terrible. participación ciudadana ayuda a localizar esos basurales y también que el municipio indique cuáles son las medidas que se llevan adelante con respecto a la erradicación de esos basurales, porque sí es importante la limpieza, pero más importante es erradicarlos y que no se vuelvan a formar. Entonces ahí vemos claramente cuáles son las funciones del municipio, de las provincias y también a nivel nacional, de dictar cuáles son las leyes que van a reglamentar todo el funcionamiento con respecto al cuidado del ambiente. Y Ujú. también con respecto a los convencionales, cuando ellos incorporan en la Constitución tucumana que se puedan aceptar estos residuos en la provincia, nosotros ya teníamos el artículo 41 de la Constitución Nacional, tenía jerarquía constitucional y ya hacía varios años que más de 10 años que se había sancionado la Constitución y no se podía alegar desconocimiento. También vemos esas cositas ahí de la responsabilidad cuando nosotros hablamos del control de convencionalidad que tienen que realizarlo los tres poderes. Por supuesto también que el control de constitucionalidad lo tienen que realizar todas las personas que tengan ciertas autoridades dentro de diferentes organismos. Y vemos cómo los convencionales constituyentes tucumanos ignoraron a la Constitución Nacional con respecto a este punto y otros más. Y a eso Sí, también hacemos referencia, absolutamente. vieron, Claro, ujú, perdón. cuando Sí, hacemos acá referencia nosotros
tenemos una actividad muy interesante con el PEC, que es un punto ecológico donde podés ir a llevar. ¿Te acuerdas que acá en la provincia el único que existía en importancia en su momento era el que estaba en Tafí Viejo, que yo he tenido la oportunidad de conocerlo? Incluso allí se llegó hicieron funcionar un colectivo con el combustible, digamos, en base al aceite que utilizas en la casa. O sea, el tema ambiental tiene Sí, mucho. Sí, sí, ¿te acordás? Posiblemente lo hayas sí, escuchado hace mucho tiempo. sí, Bueno, sí, sí. pero acá nosotros tenemos una tarea muy interesante. El municipio se preocupa y se ocupa mucho y lo hace en conjunto con esta institución, con esta fundación que yo menciono, porque el tema del arbolado, si vos mirás nuestra ciudad, tiene árboles por muchísimos lugares, a lo largo de toda la ruta 65 incluso, o cuando ingresan a la ciudad por todo lo que es la rotonda, ahí hay plantados 180 árboles en toda la parte de abajo. O sea, hay un trabajo muy importante respecto de eso. Por eso yo digo, sin temor a equivocarme, que creo que los árboles nos están salvando la vida, porque después el municipio podría hacer cosas o no, pero suponiendo que las hiciera muy bien, la responsabilidad también es nuestra, porque nosotros no colaboramos, no contribuimos. Si estamos hablando de que hay basurales donde no debería, bueno, ya estamos con un problema bastante serio. Y parece absurdo lo de la bolsita, pero yo estoy haciendo una estadística de cuántas bolsas una persona en una semana, imagínate en un mes y en un año puede llegar a utilizar. Compras pan, compras verdura, y parece algo absurdo. La contaminación que eso genera es impresionante. Bueno, O la que a mí no más me quiero molesta es la animar. bolsita de la farmacia. A esa Sí. bolsa no la tolero a la cuadradita, jamás la pido. Y no la Claro, pido. y no cuesta nada llevar No bolsas, sirve porque para tenés un nada. montón de cosas. Claro, Sí, y no de es. última, perdón. Ahí Yo prefiero como cargar dice, en la mano. ahí como habla Silvia, bueno, nosotros acá en el PEC que tenemos, que sería una planta recibidora de materiales para reciclar, porque no tenemos, digamos, todavía maquinarias ni nada de esas cosas para producir algo. Nosotros Ujú. recibimos, separamos vidrios, el aceite, como dice ella, que se hace un combustible, tenés los diferentes tipos de plástico, tenés los cartones, las bolsas, bueno, todo se lo compacta, viene un camión, 2 camiones, se cargan y se los llevan. Y es una manera también, una manera de generar trabajo para la gente de acá de Concepción. Se ha incorporado mucha gente que vivía de los basurales, que está trabajando en el PEC, donde dice Silvia. Entonces, algo que estaba bueno, es algo que vos, a la gente, a medida que pasa el tiempo, la vas concientizando de lo que significa cuidar el medio ambiente. Y la gente, gracias a Dios, ahora está como tomando más conciencia, como que está Sí, colaborando, pero es un trabajo hormiga el hablar, golpear las manos, algunos te atienden, otros no te atienden. Es concientizar a la gente. concientizar y Sí, educar. la dice Exactamente. clarísimo, concientizar. Ese es Bueno, nuestro mayor problema, sí, bueno, porque pero los es que niños. ahora empezaron la educación. Ahora los chicos tienen todo un tema del medio ambiente que yo, por ejemplo, cuando hice la primaria, hace 30 años, no lo tenía. ¿Entendés? Entonces, Ujú. eso está muy bueno porque ya desde chiquitos tienen la semilla de cuidar el medio ambiente. Si bien siempre hemos Ujú. sabido, teníamos que hacerlo, ahora les dan un montón de cosas a los chicos para hacerlo. Sí, Entonces, eso los está bueno. niños son grandes educadores en las familias, totalmente. El Son problema grandes son los educadores y grandes, grandes los mandadores adultos. al frente de lo que hacen los padres. Cuando damos las charlas, ellos nos mandan al Ajá. frente a los padres con el tema de, Sí. sí. Y se Y van con la plantita a la casa. la escuela Santa Rosa de Lima, ellos hicieron unas bolsas a base de cáscaras de manzana, una bolsa Cáscaras de que digamos, naranja, sí. sí, unas bolsitas hermosas, que no Han nos ha sido sorprendido a seleccionados para la nosotros. Feria de Ciencia los chicos, sí. Sí, Excelente el trabajo, muy cómo bueno, se han muy bueno. involucrado Bueno, las maestras, las profesoras, eh, y los chicos Mira, de esa manera, Luz, ellos ya se paran, mira, Luz, llevan. Ujú. Luz,
Bueno, me tocó acá participar e ir a conocer ferias de emprendedores, pero de secundarios. Y a mí me sorprendió porque, bueno, la mayoría era de Capital y Yerbabuena, pero también había muy poquitas escuelas del interior. Había una de Sargento Moya, me acuerdo patente, porque es un pueblo re chiquito y también había participado acá en la Feria de Ciencias Económicas de Emprendedores. Y todos hacían algo con respecto a reciclar, reutilizar, y había cada cosa espectaculares que a mí me sorprendió. Profe, ¿se Otra cosa que acuerda que les... hacían las paredes, las casas con botellas? Sí, son ladrillos Ladrillos de ecológicos. botella. Claro. Y cuando Ujú. llevaban las tapitas para los hospitales, También. De hecho, acá hay, todavía en están. Concepción hay una señora, una chica en realidad, que toda su casa la construyó con los ladrillos ecológicos, toda Ah, su mira, casa. Sí, no sabía. sí, sí. Después había unos Sí, ladrillos que era una son cerca oportunidad, se hacen con la ceniza de lo que, no quiero equivocarte en el término, pero no, en esa era algún resto, la ceniza del bagazo, ahí me apunta mi hijo que se acordó, del bagazo. Es fantástico también, y fíjate cómo ahí entra la reutilización, porque está ese Ujú, tema, la reutilización o el reciclado, que es otra cosa, y demás, ujú. pero es muy interesante y es muy importante, y yo te diría que es imprescindible, porque la verdad que cuando uno entiende que esto es urgente, bueno, empieza a desarrollar actividades para hacer un aporte. De pronto, probablemente a mí podría no interesarme por la edad que tengo, pero me ocupa por esto que vos acabas de marcar acá, de preservar lo que es un derecho y un deber, porque yo tengo la obligación de hacerlo por las generaciones futuras también, independientemente de que lo hago de corazón, no me lo impone nadie, y porque estoy entendiendo la problemática, pero al margen de eso quiero decir que si todos lo miráramos, lo entendiéramos, bueno, algo va a cambiar, seguramente. Totalmente. Lo último que quiero mencionar de esta diapositiva es con respecto a qué nos referimos cuando hablamos de federalismo de concertación, que no lo les juro que no lo van a volver a escuchar en otra materia, porque yo fue la última materia que lo escuché hablar el tema del federalismo de concertación. Vieron cuando recién hablábamos que los diferentes niveles de gobierno se ocupan de determinadas cosas con respecto al medio ambiente. Entonces eso habla del federalismo de concertación, de cómo trabajo en... Tenemos 4 órdenes de gobierno nosotros en nuestro federalismo. Todos los no existe un federalismo igual en todo el mundo. Todos los federalismos son distintos. Nuestro federalismo tenemos nosotros 4 órdenes de gobierno. El Estado Nacional, las provincias, los municipios y también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su propio régimen también integra el orden federal, porque no es una provincia, sino que tiene su propio régimen. Entonces nosotros tenemos esos 4 órdenes de gobierno. Y cuando nosotros hablamos del federalismo de concertación, hacemos referencia a cómo todos esos órdenes de gobierno trabajan en conjunto para poder llevar a cabo las misiones que otorgan la Constitución o las leyes también. Entonces, cómo nosotros, bueno, tenemos con respecto al medio ambiente, cómo trabajan los municipios, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación para que se lleve a cabo la protección de ese medio ambiente. A eso nos referimos cuando hablamos de federalismo de concertación. Ahora pasamos, ya lo vimos al artículo completo, si no me equivoco, acá. Nosotros tenemos en la parte final del artículo 41 que corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actuales o potencialmente peligrosos y de los radiactivos. Y acá nosotros vemos que la Constitución obliga al Congreso de la Nación a dictar una ley de presupuestos mínimos. Nosotros ya tenemos esa ley en nuestro ordenamiento jurídico y ahora vamos a pasar a verla. Nos referimos a las leyes de presupuestos mínimos que va a dictar el Congreso de la Nación, que estas leyes van a establecer un piso mínimo de protección ambiental. Y esto quiere decir que
va a establecer las bases a nivel nacional de cómo va a ser en todo el territorio argentino unas pautas mínimas de la protección del medio ambiente. Sin embargo, las provincias tienen que dictar leyes también de protección del medio ambiente, aguardando con ese mismo piso mínimo o también pueden hacer una protección aún más profunda, pero nunca pueden ser una protección menor a la que realiza la ley nacional. Y el Congreso sancionó varias leyes de presupuestos mínimos con respecto al ambiente. La primera y principal, la más importante, que es la que ordena el artículo 41 de la Constitución Nacional, es la Ley General del Ambiente, que es la 25675 del año 2002. Miren también cuánto se demoró después de la sanción de la Constitución, pero por lo menos se dictó, no como la ley de coparticipación, que seguimos sin ley de lo que ordena la reforma del 94. Después tenemos una ley de residuos peligrosos, una ley de residuos industriales, de gestión y eliminación del PCB, de la gestión integral de cuencas hídricas interjurisdiccionales. Con respecto a esta ley de cuencas hídricas, la provincia de Mendoza, en el mismo año que se sancionó esta ley, solicitó que se declare inconstitucional esta ley, porque obviamente tenía determinados intereses, pero bueno. Después también la ley de acceso a la información ambiental, que todo ciudadano tiene el derecho de poder exigir información ambiental a los organismos públicos, la gestión integral de residuos domiciliarios, la protección de bosques nativos, protección de glaciares y ambiente periglacial, fenómenos de conservación del suelo. Todas esas leyes con respecto al ambiente nosotros tenemos de presupuestos mínimos. Todas las provincias tienen que respetar esta normativa nacional y adecuar la normativa de sus provincias a estas leyes, siempre respetando los principios mínimos que establezcan todo este cúmulo de leyes ambientales. Vamos a ver la ley que a nosotros nos interesa en este momento, que nos pide el programa, que es la Ley General del Ambiente. No, esto no es principios. Acá la Ley General del Ambiente, en el artículo 3, va a decir algo muy importante. Va a decir que va a regir, que esta ley de medio ambiente va a regir en todo el territorio de la nación. Y sus disposiciones son de orden público, operativas, nosotros ya vimos el significado de operativas, y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se opongan los principios y disposiciones contenidas en esta. Eso establece el artículo número 3. El artículo 4 hace referencia, Profesora, sí, de la ley 25675, el sí, artículo 3 de esa ley. Ah, bien, sí. gracias. Ahora estamos viendo únicamente la Ley General del Ambiente. A todas las otras que las mencionamos acá, no la vamos a ver a cada una en específico, sí, para que sepan que existen, pero la que a nosotros nos interesa es la Ley General del Ambiente. Entonces vimos el artículo 3 y vemos que esas disposiciones de la Ley General del Ambiente son de orden público y operativas. ¿Cuáles son estos principios de la política ambiental que establece la Ley General del Ambiente? El de congruencia, el de prevención, el principio precautorio, que este principio ya lo vamos a ver también cuando hablemos de derechos humanos, que es cuando se adoptan medidas de protección, equidad intergeneracional, progresividad, de responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación. Todos estos principios establece la ley del medio ambiente. La legitimación activa. Aguanten que está chiquito esto. La legitimación activa en materia ambiental. ¿Quiénes son los legitimados activos? El Ministerio Público, por el artículo 120 de la Constitución de la Nación, y el Defensor del Pueblo, el artículo 86, están legitimados para demandar judicialmente en materia ambiental. Y la ley 25675, que es esta Ley General del Ambiente, también establece específicamente cuáles son las legitimaciones activas. Todo habitante,
puede obtener información ambiental de las autoridades. Entonces puede venir Carla Costa a un determinado organismo solicitar información con respecto a qué se está haciendo en una explotación minera, por ejemplo. Cualquier persona puede puede ir a organismos públicos a solicitar información ambiental. Toda persona puede opinar en audiencias públicas sobre actividades que impactan el ambiente. También para la recomposición del daño ambiental colectivo dice quiénes tienen la legitimación activa: el afectado, el defensor del pueblo, ONG ambientalistas y el Estado nacional, provincial o municipal. Y toda persona puede solicitar mediante amparo la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. ¿Cuáles son los derechos que tutela el ambiente? Son los derechos de incidencia colectiva, que nosotros ya vimos que están incorporados en el artículo 41, 42 y 43 de la Constitución de la Nación. Entonces ya vimos nosotros que en el 94 se incorporan estos derechos de incidencia colectiva en el artículo 41 y 42, cuando hablamos del derecho al ambiente sano y también cuando hablamos de los derechos de usuarios y del consumidor. Acá. Vemos que como el mecanismo que va a tutelar estos derechos de incidencia colectiva en cualquier forma de discriminación y los derechos de incidencia colectiva son el párrafo 2, lo vemos en el artículo 43, en el párrafo 2, cuando vemos la acción de amparo. Y que va a proceder la acción de amparo colectivo, ya hablamos específicamente del colectivo, el caso debe reunir presupuestos constitucionales del párrafo 1, artículo 43 del amparo individual, y pueden promoverlos la ONG que propendan esos fines y el defensor del pueblo. El amparo ambiental. Cuando nosotros vimos los subtipos de amparos, también vimos el amparo ambiental y lo vemos que está incluido en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente. Norma supletoria a los amparos provinciales. Ya vimos nosotros cuando vimos amparo en la unidad 12 que cuando nos referimos a cuando el daño o la prevención de algo venga de autoridades nacionales, nosotros tenemos que dirigirnos a la justicia federal. Y cuando la afectación de un derecho, la vulneración provenga de algún organismo provincial, debemos recurrir a las justicias provinciales. Lo mismo con respecto al ambiente. Vemos que los amparos ambientales de las provincias también se van a utilizar, se van a complementar esta Ley General del Ambiente con la Ley del Amparo, que es la 16.986, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, las normas locales de amparo cuando se aplique en provincia. Nosotros vimos que el amparo en nuestra provincia se encuentra en el Código Procesal Constitucional. Y acá vemos también cómo se hace referencia al tema de los presupuestos mínimos, que las provincias pueden mejorar, pero no reducir las garantías del derecho nacional. Acá pongo una cita textual de Sagués, que él hace mención que si el amparo local es más favorable, el promotor del amparo puede optar por utilizar uno u otro. El juez debería aplicar el principio pro homine, optando por la normativa más favorable a la protección ambiental. La aumento acá. Vemos cuáles son aspectos positivos también cuando hablamos de la acción de amparo ambiental, que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie, lo mismo cuando hablamos del amparo en particular, y que el rol activo del juez es la protección de un interés general superior. Y la acción popular es que toda persona puede solicitar la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo. Acá se hace una crítica con respecto a este punto porque nosotros vemos que se puede solicitar la cesación de actividades que generan un daño ambiental, pero la crítica con respecto a esto es que solo hablamos de una instancia reparadora
pero no hablamos de una instancia preventiva cuando nos referimos a esto. No hay una acción preventiva, sino una vez que se produzca el daño, yo ahí recién puedo solicitar la reparación de este daño ambiental. No hay un rol preventivo. Esa es la crítica que se le hace a cómo se encarga esta acción de amparo. Acá. Como le decía recién, solo se hace mención a cuando se habla de una reparación ambiental, pero no se habla, por ejemplo, como decíamos acá, de un daño de un lugar preventivo, solamente reparador, y tampoco se puede solicitar la indemnización por los daños producidos, dice. Pero igual, muchas veces sí se solicita también la indemnización. Para la recomposición del daño cabe el amparo emergente, vemos bueno, el artículo 43. Y con respecto a Tucumán, el Código Procesal Constitucional, en el capítulo 5 va a prever la acción de amparo para la protección, la prevención y reparación de intereses colectivos. Y ahí, por supuesto, lo incluimos al ambiente. No, acá. Este sí, ya lo aumento porque ustedes tampoco deben poder ver. Acá. Cuando hablamos de las reglas procesales del amparo ambiental, vemos que el artículo 41 de la Constitución lo que dice es que corresponde a la nación dictar legislación base ambiental con presupuestos mínimos de protección sin alterar las jurisdicciones locales. Entonces, cuando veamos la competencia judicial, de acuerdo al daño que se produzca, dice, será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. La competencia va a corresponder la competencia federal cuando la degradación o contaminación afecte recursos ambientales interjurisdiccionales. Por ejemplo, para que lo entiendan esto con un ejemplo, es la contaminación del río Salí que produce Tucumán con la eliminación de desechos de los ingenios en el río Salí. Esa agua contaminada va por el río a la provincia de Santiago del Estero. Nosotros estamos en juicio con la provincia de Santiago del Estero. Santiago del Estero le inició una demanda a la provincia de Tucumán por la contaminación del río Salí y la mortandad de peces que se produce en Santiago del Estero por esta contaminación. Entonces, cuando vemos nosotros, cuando la contaminación afecta recursos interjurisdiccionales, la competencia va a ser federal. Entonces nos vamos a la justicia federal, en este caso de la contaminación del río Salí, que afecta a la provincia de Santiago del Estero. Y la regla general es que la aplicación corresponde a los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas. Si el daño se produce únicamente, no sé, por un basural en la provincia, no sé, en San Miguel de Tucumán, vamos a ir nosotros a la primera instancia de la justicia local de Tucumán, no vamos a ir a la justicia federal. Acá esto también es muy importante porque cuando nosotros estudiamos el control de constitucionalidad, vemos que la sentencia tiene un efecto inter partes, pero que en algunos casos tenemos efecto erga omnes. Esto del efecto erga omnes es actual a partir de los derechos de incidencia colectiva. Antes no se hablaba, en los primeros tiempos del control de constitucionalidad, solo se hablaba del efecto inter partes. Entonces nosotros vemos en el artículo 33, infine, que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes. Ya vemos acá que cuando hablemos de un tema ambiental, el efecto va a tener erga omnes para muchas personas, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcialmente por cuestiones probatorias. Vemos las reglas más importantes de esto, que la sentencia no podrá oponerse a quien no fue citado al proceso. El promotor debe dar intervención a todos los que corresponda y si el amparo se pierde por no haberse demostrado el daño, la posibilidad de acreditarlo en otro amparo queda incólume. Y la sentencia admisora tiene efectos erga omnes respecto de quienes se benefician, aunque no hayan sido partes.
que eso tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva, como es el derecho a un ambiente sano. Ahí está. Acá, en Tucumán. Como le decía hace un ratito, en Tucumán también hablamos de la protección al ambiente sano en el artículo 41, el mismo número a nivel nacional y a nivel local, y vemos que la provincia adopta como política prioritaria del Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Las principales disposiciones de este artículo 41 es que se prohíbe el depósito de basura ecológica de origen nuclear o de cualquier otro contenido. También regula el ingreso de residuos peligrosos, establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto, y determina por ley el régimen de competencia en materia ambiental, delimitando las facultades de las provincias y los municipios. Eh, Acá. Acá. Nuestro Código Procesal Constitucional tucumano, vemos que regula la acción declarativa, que establece que puede deducirse una acción tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad por total o parcial de una norma legal o disposición normativa con fuerza de ley, provincial o municipal, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre una constitucionalidad de de una relación jurídica. Y acá con respecto a cuestiones ambientales, a través de sentencias de la Corte de Tucumán, vemos que hay una legitimación amplia con respecto a la presentación de estos supuestos en nuestra provincia. Acá. Esto estuve averiguando en Tucumán cómo funciona, porque nosotros vemos acá en el programa, nos pide Ley Provincial 6253, creación del Consejo Provincial de Economía y Ambiente, composición y funciones. Por lo que averigüé, este Consejo de Economía Provincial y de Ambiente no está funcionando actualmente, entonces mucho no se puede ver qué es lo que están haciendo.